Hola, bienvenidos a la segunda parte del módulo 14. Revisamos en la anterior oportunidad unos elementos, unas herramientas que tienen los jueces para fallar en asuntos que se ven transversales por el género, se ven afectados por los asuntos de género y cómo dentro de ello existe la interseccionalidad y hay que tener en cuenta diferentes cuestiones más allá que el género respecto de las calidades que esto provee a las partes del proceso judicial. Dicho esto, voy a compartirles como una relatoría, ¿sí? Un repositorio de fallos y luego veremos un caso del Consejo de Estado para concluir lo que tiene que ver con este módulo. Entonces, los invito a revisar el link que está disponible en este módulo que los va a llevar a la relatoría de la Corte Constitucional, pero a una relatoría como especial que es, digamos, como compilada por la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, que es esta entidad que revisamos al inicio del módulo, y dentro de la que podrán revisar ustedes todos los fallos en materia de género que ha realizado la Corte Constitucional a lo largo de su historia. Cuando les digo que están todos los fallos, es que realmente están absolutamente todos los fallos, desde los fallos de tutela hasta los fallos de constitucionalidad, las sentencias de unificación, todo lo que tenga que ver con un enfoque de género, con igualdad y con la no discriminación. Podrán encontrar en ese enlace todo el compendio jurisprudencial. Y para abordar entonces la segunda parte de este módulo, voy a referirme a una publicación del Consejo de Estado y vamos a analizar un caso. Entonces, dentro de la publicación del Consejo de Estado, veremos que esta se llama Enfoque diferencial y equidad de género en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Está disponible para descarga gratuita y contiene de manera bastante amplia y detallada pues todo lo que tiene que ver con este enfoque diferencial en los casos de la jurisdicción contenciosa administrativa. Este documento es del 2021, por lo que lo encontrarán pues bastante actualizado. Allí van a ver cómo se analiza la afectación del derecho a la libertad y a la propiedad, cómo se verifican reglas, digamos, incluso de higiene para los maestros de escuela, limitaciones a los lugares en los que se puede tener habitación, van a ver las casas de lenocinio, todos los casos que tienen que ver con prostitución, por ejemplo, todo está en este documento que de verdad los invito a que lo descarguen como consulta y como conocimiento necesario para su ejercicio profesional. Es de verdad fundamental para ello. Vamos a ver ahora un último caso que es, digamos, bastante llamativo para alejarnos un poco de todo lo que hemos visto de violencia sexual y de conflicto armado, que tiene que ver con una decisión del Consejo de Estado sobre un caso de un proceso de la Comisión Nacional del Servicio Civil. El caso que vamos a analizar del Consejo de Estado es una sentencia con perspectiva de género del concurso de méritos, la protección de la mujer y el derecho a la igualdad y no discriminación. Esta sentencia está recogida, resumida y analizada por la doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, que es magistrada del Consejo de Estado. Ella analiza esta sentencia que vamos a compartir acá en virtud a su pues, revisión. Los hechos son: la Comisión Nacional del Servicio Civil abrió la convocatoria 001 de 2005
para proveer por concurso abierto de méritos los empleados de carrera administrativa a nivel nacional y territorial regidos por la Ley 909 de 2004. El 12 de agosto de 2007 se estableció como fecha para llevar a cabo la prueba básica general de preselección en dicho concurso. Sin embargo, la demandante radicó un derecho de petición con el fin de que la comisión le indicara el trámite que debía seguir por encontrarse en estado de embarazo y que, según la certificación médica de la EPS Salud Coop y la ecografía, era posible que el parto se diera entre el 10 y 12 de agosto de esa anualidad. En virtud de lo anterior, la Comisión Nacional del Servicio Civil le informó que no tienen previstas fechas alternas para la prueba y que debería presentarse en la fecha señalada, esto es el 12 de agosto de 2007. Desde luego, fecha en la que era probable que la señora tuviera su parto. No obstante, la demandante dio a luz a su hijo en la Clínica Salud Coop el 10 de agosto del mismo año. Le dieron de alta el 11 de agosto a las 7 p.m. y el día designado para la prueba inició la licencia de maternidad por 12 semanas que vencieron el 1 de noviembre de 2007. Por ello, el 11 de septiembre de 2007, la actora radicó nuevamente un derecho de petición en el que solicitó la autorización para la prueba general básica de la preselección por tratarse de un caso especial. En respuesta, la Comisión Nacional del Servicio Civil le señaló que el concurso requiere de un procedimiento técnico, logístico y operativo diseñado para su implementación masiva, en el que se deben garantizar condiciones de simultaneidad e igualdad frente al proceso, teniendo en cuenta el interés general, por lo que la aplicación de la prueba por fuera de los tiempos previstos implicaría erogación económica y no prevista, y que en consecuencia no era posible asumir costos por la inasistencia de la actora por acción u omisión imputable a la Comisión Nacional del Servicio Civil, motivo por el cual quedó excluida del proceso de selección de la convocatoria 001. La entidad demandada argumentó que la negativa a la petición de la demandante tuvo su fundamento en la resolución 1521 de 2006, en cuyo artículo 5 señala que en relación con las solicitudes especiales por incapacidad médica, imposibilidad física de modo o lugar, hay inexistencia de violación al derecho a la igualdad. Que la exclusión del concurso es consecuencia de lo dispuesto en esta resolución y que el derecho al trabajo y al mínimo vital tampoco se vulneró, pues la participación del aspirante en la convocatoria genera una mera expectativa, no un derecho, y la tutela no procede cuando se trata de simples expectativas. La sentencia de primera instancia fue proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que rechazó por improcedente la tutela, por cuanto consideró que lo pretendido por la demandante era que se inaplicara el artículo 4 de la resolución 1428 de 2006, que es un acto administrativo de carácter general, impersonal y abstracto. En cuanto al derecho a la igualdad, no se probó su violación porque la negativa a practicar pruebas alternativas o posteriores a las fijadas ha sido unánime para todos los solicitantes en condiciones de igualdad para todos. La demandante impugnó la anterior decisión, para lo cual invocó las sentencias C-722 de 2004, C-964 de 2003 de la Corte Constitucional, según las cuales el Estado se encuentra en la obligación de apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia y brindar protección de tal forma que reduzca las condiciones de discriminación y marginación a que se ven sometidas, e insistió en que se debían proteger los derechos fundamentales invocados. En segunda instancia fue el Consejo de Estado, por intermedio de la sección cuarta, en sentencia del 24 de abril de 2008, quien revocó la decisión de primera instancia y en su lugar amparó los derechos fundamentales invocados por la demandante. La Sala protegió específicamente los derechos fundamentales a la igualdad y a la especial protección de la mujer en estado de embarazo y como consecuencia ordenó a la Comisión Nacional del Servicio Civil que en un término máximo de 5 días dispusiera lo pertinente para que la actora presentara la prueba general básica de preselección de la convocatoria 001. Señaló que entre las generalidades se puede destacar que la acción de tutela faculta a toda persona para que mediante procedimiento preferente y sumario reclame la protección de sus derechos fundamentales, cuando ya hayan sido vulnerados o amenazados por acción u omisión de las autoridades o de los particulares en ciertos casos. Su naturaleza es subsidiaria y por ello solo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial.
o de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable. Se aclaró que el mecanismo debe ser eficaz, pues no es posible acudir a la acción contenciosa de nulidad y restablecimiento del derecho, porque no siempre es procedente y porque en condiciones de igualdad se vulneraría el derecho al acceso a los cargos públicos por vía de concurso. En el caso concreto, la actora reclamó porque se le negó el derecho a presentar la prueba básica general de preselección en una fecha diferente a la programada, sin tener en cuenta su avanzado estado de embarazo y posterior parto, cuando faltaba apenas un día y unas horas para la presentación del examen. La fundamentación del fallo. El fallo en segunda instancia se consideró que era imperativa la protección de los derechos fundamentales del demandante, en especial por las condiciones de desigualdad a las que fue sometida por la condición de gravidez en la que se encontraba. Se partió de analizar el artículo 13 de la Constitución Política, que garantiza que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, que recibirán la misma protección y trato de las autoridades y que gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Se determinó que el Estado debe promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. De igual forma, resaltó que el Estado debe garantizar la igualdad sin ninguna discriminación, debe promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y debe adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados denominadas acciones positivas. Recuerden que las acciones positivas las revisamos en los módulos anteriores. Se refieren al despliegue efectivo del Estado, sus alcances y sus servicios. En relación con las acciones positivas, se indicó que estas son medidas de discriminación en sentido inverso, es decir, de discriminación positiva, con la finalidad de remover obstáculos en contra de grupos que por su naturaleza se infiere una desigualdad frente al conglomerado social. Por otra parte, respecto a la protección especial de la mujer en estado de embarazo, en nuestra Constitución, el artículo 43 dispone que los derechos deben ser iguales para hombres y mujeres y en ningún caso la mujer puede ser objeto de discriminación. Debe haber una especial asistencia durante el embarazo y después del parto, por lo que gozará de especial protección del Estado, así como ser beneficiarias de un subsidio alimentario si están desempleadas o desamparadas. Ahora, pasaremos a revisar los instrumentos internacionales que se utilizaron en el fallo. Para el fallo se acudió a los instrumentos internacionales dando aplicación a los criterios de interpretación de los derechos fundamentales que prevalecen en el ordenamiento jurídico por disposición del artículo 93 de la Constitución Política. Así las cosas, el artículo 25 sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados especiales. El artículo 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales determina que se debe conceder especial protección a las madres por un periodo razonable durante y después del embarazo. Y en el mismo orden se trajo a colación lo dispuesto por el artículo 11 de la Convención de la Asamblea General de la ONU, aprobada por la Ley 51 de 1981, en la cual se expresa que es necesario adoptar medidas para eliminar formas de discriminación contra la mujer y garantizar el derecho al trabajo, y el convenio 111 de la OIT que prohíbe discriminación por motivos de sexo. Vean cómo en esta sentencia se empiezan a confluir todos los elementos que hemos visto a lo largo de estos 14 módulos. Se trajo al caso también la jurisprudencia constitucional. Con sustento de la decisión se consideró la jurisprudencia constitucional a partir de la cual se puede afirmar que es ilegítima cualquier acción tendiente a discriminar, estigmatizar o desmejorar a la mujer que se encuentre en estado de embarazo, porque atenta contra el derecho de autodeterminación, los derechos a la libertad personal y a la igualdad y el derecho a la familia misma y los derechos del menor que está por nacer o del que ha nacido. Así las cosas, la Sala ponderó los derechos enfrentados, en este caso tales como el derecho a la igualdad, el acceso a cargos públicos y protección del embarazo y la maternidad. No obstante, en el fallo de segunda instancia se consideró que debía darse prelación a la protección del embarazo
y la maternidad por ser esencial para el desarrollo de la sociedad y de la niñez. Las conclusiones del fallo entonces son: conforme al sustento normativo y jurisprudencial anterior, la sección cuarta del Consejo de Estado concluyó que la convocatoria 001 no se previó de forma idónea la condición de embarazo y posterior parto o periodo de lactancia de la concursante y menos que unas horas antes del examen tuvo a su hijo. Así fue claro para la sala que, a pesar de que 2 meses antes la actora informó su condición aportando las pruebas idóneas, la Comisión Nacional del Servicio Civil le resolvió su caso con una respuesta simple y sin mayores argumentos, desconociendo que el avanzado estado de embarazo constituía una situación de fuerza mayor no prevista por la accionada pese a saber de su situación. Era inevitable que ello generara la incapacidad por licencia de maternidad. En dicha decisión se aclaró que en el futuro debe ser prevista esta situación para todo concurso de méritos, puesto que las razones de orden técnico, logístico o operativo invocadas para la accionaria no son suficientes para la accionada, en razón a la especial protección de la mujer en estado de embarazo, norma de rango constitucional y con fuerza normativa superior, imponiéndosele la obligación especial de contemplar la posibilidad de que una persona que atraviese este tipo de situaciones tenga la posibilidad de presentar la prueba con fecha posterior a la fijada. Esto entonces es un caso concreto, un ejemplo específico de todo lo que hemos visto en el curso, cómo se aplica la normativa internacional, la jurisprudencia nacional, cómo se protegen los derechos fundamentales y los derechos económicos, sociales y culturales con una perspectiva de enfoque de género. En este caso, en lo que tiene que ver con el acceso a presentar un examen para un concurso de méritos. De esta manera, los invito también a revisar un documento que se llama Análisis de algunas sentencias del Consejo de Estado con perspectiva de género, en el que verán, después de la presentación de este caso, un capítulo, un apartado que se llama Análisis de algunas sentencias de reparación directa con perspectiva de género, cuya autora es la doctora Olga Mélida Valle de la Hoz, que es magistrada también del Consejo de Estado y que en esta oportunidad se centra en revisar varios fallos que, pues como dice su título, repercuten en una responsabilidad extracontractual del Estado en casos específicos que invocan un enfoque de género. De esta manera, concluimos nuestro curso de responsabilidad del Estado y el enfoque de género en los derechos humanos. Revisamos las nociones y conceptos del género, de la sexualidad, de la identidad. Revisamos también los derechos humanos, los derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales y culturales. Vimos mecanismos internacionales, vimos asimismo jurisprudencia tanto internacional como nacional, criterios para el análisis de los casos que utilizan los jueces, pero que fácilmente pueden ser análogos a las funciones de la Defensoría del Pueblo, de las personerías, incluso de la Fiscalía, y nos detuvimos también a conversar sobre el conflicto armado en Colombia, cómo puede plantearse una reparación integral para las víctimas del conflicto desde un enfoque de género y concluimos ahora con estos casos del Consejo de Estado en relación a la a la responsabilidad que tiene el Estado en procesos o en situaciones específicas que tienen que ver con el género. Espero que este curso sea del mayor provecho para ustedes y puedan apelar a todos los recursos adicionales que se dejan a lo largo de los módulos para fortalecer los conocimientos adquiridos, para mejorar esas herramientas y sobre todo para prestar un mejor servicio a las personas que acuden a ustedes buscando el apoyo estatal que en muchos casos, como hemos visto,
ha sido negado y ha presentado barreras para su acceso. Esperemos que esta concientización y esta sensibilización repercuta en que haya más humanidad en las instituciones públicas, más digamos como un espíritu de servicio y de ayuda a todas estas personas que requieren estos tratos diferenciados, pues en ellas confluyen criterios interseccionales y que esto finalmente repercuta en también menores casos en los que exista una responsabilidad del Estado por sus acciones u omisiones, sobre todo en lo que tiene que ver con la prestación del servicio a las víctimas. Entonces, una cosa es que haya ocurrido un hecho gravoso y otra cosa es que cuando las víctimas de esos hechos gravosos acudan al Estado para las denuncias, para las investigaciones o para los procesos judiciales, no se encuentren con nuevas barreras y sean revictimizadas. Esperemos que esa cadena termine cuando todos los operadores y todas las personas que hacen parte, por ejemplo, del Ministerio Público o de la fuerza pública que atienden estas denuncias, entiendan todas las dimensiones y la importancia que tiene el enfoque de género en sus trabajos. Gracias por acompañarme en este curso y, insisto, ojalá sea bastante provecho para ustedes.